la unidad número 4. Okay. ¿Alguna duda hasta ahorita, compañeros? La grabación se inició. Ok. Ya, estamos grabando. Estamos. Bueno, buenas. Bueno, se escucha. Ok. Entonces, hay que hacer las prácticas de las prácticas número 9 y la práctica número 10. Y déjenme explicarles de nuevo porque empezó mucho la duda que por qué nos habíamos brincado las prácticas 7 y 8. Lo que resulta es que en, en los programas de estudio, o sea, la materia se da, como habrán visto, o sea, para varias áreas, sea para electrónica, para eléctrica, para mecánica, para sistemas y para mecatrónica. Entonces el orden de las unidades no es el mismo en todas. Hay unas que son, creo que no me acuerdo si tomé el orden del de sistemas, pero prácticamente son exactamente los mismos temas, solamente varían algunas cosas. Este, de hecho, por ejemplo, la unidad 3 que vimos el cambio en la práctica número 6, pues es lo que va cambiando, ¿no? O sea, normalmente no cambian mucho las cosas. Este, es exactamente los mismos temas. Y aquí diríamos el orden de las que vamos a ver al final es exactamente lo mismo. Y y bueno, ahí sí se les pide mucho que confíen en uno de que temas son iguales, son exactamente iguales, nada más que en diferente orden. Entonces, vamos a ver la práctica 9 y 10 en la unidad número 4 y vamos a ver la práctica 7 y 8 en la unidad número 5. Sí, o sea, de hecho aquí, por eso dice aquí unidad número 5, lo cual obviamente no concuerda con sus programas, pero básicamente Profe, no es un problema de otro tipo. Y les digo, incluso hasta los temas se llaman un poquito diferente, pero son exactamente lo mismo. Y tratamos de estandarizar. Recuerden que como ingenieros siempre buscamos optimizar los procesos, buscamos eh, eh, buscamos optimizar. Entonces, bueno, esa es una manera de hacerlo. Entonces, los subtemas que vimos en esta unidad. Los polinomios de interpolación de Newton, Lagrange, ¿sí? Regresión y correlación mínimos cuadrados y problemas de aplicaciones. Entonces, bueno, recordando, la interpolación no es otra cosa más que hacer estimaciones en base a los valores que tenemos, ¿no? Entonces, esas estimaciones son muy importantes porque nos permiten calcular valores que no podríamos obtener quizás de otra manera, por un lado. Por otro lado, también nos permiten crear modelos matemáticos que permiten de una experimentación verlo como una función. Y esa función pues ya le podemos aplicar toda la matemática que conocemos. Se les recomienda, como siempre, que lean los capítulos del tema 6.1 al 6.3 del libro de Nieves y Domínguez, métodos numéricos básicos con implementaciones, el capítulo 6, el tema 6.2 de Torres Moreno, métodos numéricos con software en C, capítulo 4, y el Chapa Canales, el capítulo 21 y el capítulo 22, y el documento métodos modelos 13.doc. Hay una cosa importante, bueno, siempre les hemos dicho que bueno, están en la educación superior, entonces eso implica de que pues ya no se les da todo de la mano, ¿no? Entonces mucho de su parte, eh, yo le recomendaría mucho, sobre todo a aquellos alumnos que tengan en planes continuar con sus estudios, o sea, recuerden que los estudios completos son hasta el doctorado, entonces, pero obviamente ya aquí ya la ingeniería pues ya es un grado. Los que piensen continuar con la especialización, maestría o doctorado, sí les recomiendo mucho que lean la teoría. O sea, normalmente yo no suelo darles la teoría porque pues prácticamente es o sea, les explico lo esencial
Y ya detalles más específicos, pues sí, para eso están los libros, o sea, para que ustedes fuera con el tiempo, pues tengan la disciplina de aprender ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en el experimento número 1 se les explica primero cómo es el libro de diferencias divididas. Bueno, hoy te lo voy a explicar más a detalle ya en la hoja tal cual. Aquí se les explica el método, donde, como les explicaba, son una diferencia dividida no es otra cosa más que restar y luego sumar, que no es otra cosa más que las constantes. Esta escalerita que vemos aquí es, estas constantes son las pendientes, perdón, las pendientes. Y la pendiente sabemos que es una aproximación a la derivada. Entonces esta sería la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada. Obviamente, ¿por qué usamos derivadas en el método de Newton? Ah, pues muy fácil, porque la derivada nos explica el factor de cambio. Recuerden que esto es súper importante en el concepto de derivada, el concepto de cambio. Entonces, si tú puedes ver o saber cómo es el cambio en tu función, pues puedes generar una aproximación. Como les decía, eventos que cambian muy poco, cuánto dinero va a ganar, por ejemplo, la señora que vende las tortillas, el señor que nos lava los carros. Esos son eventos lineales, porque pues, depende de cuántos kilos vendan, etcétera. Pero, por ejemplo, hay eventos que son mucho más complejos. Veíamos ayer lo que era el número de nacimientos que obedecen a múltiples factores, o incluso podemos verlo ahorita con las elecciones. Son eventos que el comportamiento no es muy predecible, ¿no? Todo aquello que impliquen cuestiones, hay cuestiones físicas que son bastante complejas y sobre todo las cuestiones humanas, ¿no? Todo aquel fenómeno que implique personas, pues es muy complejo. Entonces, qué es lo que quiero para este ejercicio 1? Bueno, te dice, bueno, aquí aclarando que se basa, que ya leíste en la práctica 8, te dice que hagas 3 experimentos con una función polinomial, una función trigonométrica y una tercera usando exponenciales y logaritmos, o sea, van a ser 3 hojas de cálculo, y trates de comparar el error en amarillo. ¿A qué me refiero? Ah, pues me refiero a lo siguiente. Tú entras en la práctica, entras en el archivo que dice diferencias divididas 10 parcial y a partir de donde dice gráfica lineal 1, yo creo que ahí, voy a, dice, este, con una función con hoja, voy a especificar, voy a subir después de esta versión, con la hoja que van a usar es la que dice diferencias divididas y es parcial. Y es parcial porque creo que no terminaron una. Y es parcial y hojas. Con las hojas, gráfico ejemplo lineal 1 en adelante. O sea, gráfico lineal, gráfico, gráfico ejemplo 1 lineal. Ejemplo lineal. Ok, ¿qué es lo que quiero? Ah, pues muy fácil, miren. Lo que voy a querer, ignoren la primera, de hecho pueden borrar la primera hoja. Donde dice f de x es la función que yo quiero ver. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, yo tengo una función trigonométrica, una función polinomial, ¿sí? De hecho, ¿qué significa que sea polinomial? Pues que estoy usando valores de estoy usando cuadráticas, cúbicas, etcétera. ¿Qué es lo que hago? Cambio mi función aquí y lo copio a toda la columna.
Luego hago exactamente lo mismo con la misma función aquí. Copio la función, la copio para acá y la extiendo a toda la columna. Esto tanto para la hoja lineal 1, básicamente que ya nada más lo único que van a hacer es copiar la función, copias la función, copias la función. ¿Sí? ¿Cómo lo harías? A ver, suponte que aquí yo le cambio algunas cosas. Por ejemplo, aquí digo que va a ser 116. Aquí le digo que en lugar de 8, 7. Aquí en lugar de grado 3 le pongo grado 5. Aquí en lugar de grado 2 le digo que es grado 3. Y incluso le puedo agregar otro término. Y le pongo otro coeficiente. O sea, pongo la función que yo quiera. Modifico mi función. Ya que modifico mi función, copio hacia todo. Y luego de aquí, modifico mi función de este lado, la cambio para acá. Ok, lo que hago es copio, escape, copio para acá. Aquí nada más la diferencia es que la variable no es la que tiene, es B3. Tengo que cambiar todos los J5. B3, la variable ya cambió toda la variable. Y me fijo que lo mismo que da aquí es lo mismo que da acá para checar que es correcto. Listo. Ok. Entonces, pues nos podemos dar cuenta que en la función lineal, la recta, pues, prácticamente es muy diferente en un momento dado al azul, ¿no? O sea, tienes una recta y quieres aproximar una función azul, pues no es igual, ¿no? ¿Qué tienes que hacer después de esto? Después de esto lo que tienes que hacer es copiar, ¿sí? Lo que tienes que copiar es a las siguientes, a las siguientes hojas, nada más que aquí el detalle es que no son exactamente igual. A ver, este, aquí sí, porque es la columna C. Aquí simplemente se puede copiar, no hay ningún, porque es de la columna C a la columna C y el problema va a estar aquí, que en esta hoja, estás en la columna acá, aquí se hizo, curiosamente se hizo un, okay. No hay ningún problema, el único detalle que tienen que cuidar es de que concuerde con esta. Si no concuerdan, pues simplemente lo único que tienen que hacer es checar cuál es la variable, es decir, copio la función, control C, doy escape, y luego le digo que aquí la variable es G4, entonces copio la función y los J5 los cambio por G4. Tienen que es la misma fórmula, lo único que va a variar es la variable. Le cambio el J5 por G4. Listo. Ya esto es diferente, lo copio hacia todo lo que va hacia abajo y ya da. ¿Ok? Entonces podemos ver que aquí la curva se empieza a parecer un poquito más a lo que queremos. ¿Sí? Luego en la cúbica sigue siendo C. Aquí lo van copiando todo. Aquí no hay ningún problema. Mientras sea la misma letra, no hay ningún problema. El problema es con la. ¿Okay? Y acá hay que, aquí hay que copiar, pero aquí es G y H. G y H, aquí está bien. Okay, aquí no hay ningún problema. Igual, como ya son iguales, ya lo único que tienes que hacer es copiar, ¿no? Aquí hay que, aquí de preferencia en este caso hay que copiar todo, porque ese lo hice para. Okay.
Y aquí también esto lo entiendes. Ya, sí. Entonces podemos ver que esta curva se parece más la azul a la roja, ¿no? Y así subsecuentemente. Lo pueden ver en la cuarta, prácticamente nada más va a ser copiar. En la quinta, copiar. En la sexta, copiar. ¿Sí? Nada más tiene que copiar los datos. Ahora, esto es para la función polinomial, para la función polinomial. Ahora, quiero hacer una función trigonométrica. Ah, pues muy fácil. Entro de nuevo aquí y le digo, bueno, dejen salvar esto porque esto sí me interesa. Copio la hoja de cálculo. O sea, van a entregar 3 hojas de cálculo. Aquí lo que me interesa son las hojas de cálculo. Y por favor, les insisto y les insisto. Quiero las hojas de cálculo, no capturas de pantalla. Y también, por favor, no me las inserten en los documentos en Word. Y les estoy diciendo, por favor, no me lo inserten así. Yo sé que muchos de ustedes agarran los ejercicios de sus compañeros de los semestres pasados. Por favor, háganlos ustedes. O sea, la idea es que aprendan. Entonces dices, ¿quieres hacer esto? Pero lo quieres hacer con una función trigonométrica. Entonces lo que haces es, por ejemplo, aquí le quitas todo esto. Le pones seno la variable. La variable es j, j5. Entonces, saco la función, lo copio, luego vuelvo a agarrar la función, y acá, copio la función, la nueva función. En este caso usa el seno, ustedes pueden usar lo que quieran, ¿no? Y aquí la variable es B3. Profe. Ya está toda la función. Y vemos como la interpolación. De nuevo, tenemos una función trigonométrica y vean cómo es la recta que la interpola. Entonces, nosotros podemos ver, de acuerdo a los valores, qué tanto se parecen o qué tan diferentes son. ¿Sí? Entonces, Profe. esto se repite para la cuadrática, cúbica, cuarta, etcétera. Y para una función de tipo exponencial, pues lo único que podemos hacer es simplemente, por ejemplo, le digo, quiero el logaritmo natural de la variable, ¿sí? Le pongo el logaritmo natural de J5, expando. De acá hago exactamente lo mismo. Ya, ustedes le pueden poner todo lo que quieran, ¿eh? O sea, aquí la idea es de que sean creativos, ¿sí? Entonces, creas el logaritmo natural, lo copias y podemos ver cómo es la interpolación entre la función azul, que es la verdadera, y la recta roja. Entonces podemos ver cómo interpola bien ciertos puntos y después de ciertos ya la interpolación no es muy buena porque obviamente pues se va alejando, ¿no? Pero es interesante, es como, no lo sé, bueno, haciendo la alegoría, yo lo veo como de hecho hay otro tipo de interpolaciones que no interpolas toda la función con una sola, sino interpolas por partes, es decir, una parte de la función la interpolas con un polinomio, luego otra con otra función y así sucesivamente, no haces uno solo para toda la función. Decía que se me hacía semejante a, al caso de nosotros, ¿no? Este, de alguna manera, por ejemplo, yo no puedo decir que mi vida sea uniforme, o sea, que todo el tiempo ha sido igual, ¿no? Sino realmente ha cambiado mucho con el tiempo. Entonces, igual, si por ejemplo la función que es mi niñez de una manera y lo que ha sido actualmente de otra manera,
tendría que ser con otra forma, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nosotros tenemos que, no hay una función sencilla que nos grafique, ¿no? O sea, a veces tenemos altos, luego bajos y así. Entonces, la idea de este ejercicio es que vean con diferentes funciones. Tienen que inventarlas ustedes, precisamente para que se vea que, para que practiquen y para que aprendan. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas quieras hacer una interpolación, analices cuál es el que más te conviene, ¿sí? O sea, a ver, el problema es el siguiente. En la aplicación tú no vas a tener esta línea azul. En la aplicación lo que vas a tener es nada más tus líneas rojas. Entonces, tú tienes que decir cuál de de las líneas rojas considero yo que se va a parecer más al fenómeno que estoy analizando, porque es diferente, ¿sí? Como les decía, hay fenómenos que cambian muy poco y hay fenómenos que cambian muy rápido. Por ejemplo, ahorita las votaciones de la gente cambian muy rápido. O sea, la gente, en estas semanas hay muchísima gente indecisa. Entonces el cambio en días, o sea, puede ser que ahorita de repente ocurra algo y eso cambie radicalmente mi función. Entonces, pues eso es importante. Entonces, bueno, eh, aquí, aquí es interpolación por diferencias diferentes. Perdón, el primer ejercicio, nada más lo que te pide es que lo hagas por la primera hoja. O sea, que lo hagas nada más con esto, no lo hagas con uno más. Pero bueno, no tiene mucho sentido. Sí. No, háganlo así como les estoy diciendo, de que hagan 3 hojas con diferentes ejercicios. Luego, esto lo voy a borrar. Sí. Es que esto no se salvó. Ya se supone que ya había modificado ok, no se hizo. Ok, les voy a quitar el ejercicio número 2 porque prácticamente es lo mismo. Experimento número 2. Me interesa más que lo hagan como les estoy diciendo, que necesito que hagan varias opciones para que analicen cómo se comporta el método con diferentes tipos de funciones, con funciones trigonométricas, eh, con funciones trigonométricas, con funciones exponenciales y con funciones eh, este, polinomiales. Luego, pasamos a la hoja Excel-Lagrange, que debería ser Excel-Lagrange 578, Excel-Lagrange. Tienen que entrar a esa hoja, la hoja de... Tienen que entrar a esta. Y luego lo que van a hacer es exactamente lo mismo que se hizo con por ejemplo, con la función. Te voy a volver a abrir la que estaba usando, a diferencia de Newton. Voy a ver la función que utilicé. La función que utilicé fue, bueno, es trigonométrica. Utilicé esta. Sí. Recuerden que le ponen control C y luego le ponen escape porque si no te causa tonterías. Entonces, usas Lagrange, copias la función, idealmente sea la misma. No, debería de ser la misma precisamente para que no tengas problemas.
Entonces, bueno, aquí la variable es B3. La variable es B3. Recuerden que es la misma función, pero variable en el momento que... Entonces, la copias a todos los lados. Vuelves a copiar la función, pero ahora para acá. Y la idea es que prueben los métodos para que ustedes para que ustedes puedan evaluar. Recuerden que parte de nuestra chamba siempre es evaluar. Entonces aquí la función es el E3. E3. ¿Okay? Me equivoqué. Estoy modificando era aquí. Sí. Copio la función. Okay. Paso para acá. Y le digo que me sustituya el E por el E. Que debe de ser exactamente la misma. Para que podamos hacer una cosa. Entonces, si nos fijamos en el 1 es 316, lo cual es igual. ¿Cómo puedo saber que es igual? Porque cuando tienes el 2 te da esto. Cuando tienes el 3 te da esto. Entonces, esta función es la misma que tienes aquí. Nada más que con estos datos. Entonces, podemos ver Lagrange. Y esta es una recta. De nuevo vemos cómo se comporta. Luego volvemos a hacer lo mismo. Aquí está fácil porque son exactamente las mismas celdas. Nada más es una real. No copio bien. A ver, esta es la recta, perdón, esto es lo que tengo que hacer. Copio, C, aquí, control C, control V. Entonces, nosotros podemos ver, bueno, puede ver con los resultados el error. ¿Cómo se comporta el error? Vean cómo son los resultados aquí en el error. ¿Cómo son los resultados aquí en el error? Volvemos a hacer lo mismo con cúbica, cuarta. ¿Cuál es la idea? Básicamente nada más van a seguir copiando. Pero ¿cuál es la idea en esto? Pues la idea es comparar. Que puedan comparar y digan, a ver, ¿con cuál se comporta mejor las exponenciales? Pues con polinomios de grado tanto. ¿Con cuál se ponen mejor las estas? Con polinomios de grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Y de nuevo, ¿cuál es la idea? La idea es que lo prueben 3 de estos, o sea, serían 3 para Newton, 3 para Lagrange. O sea, tendrían que probar todos para que vean cómo se comporta. Bueno, la idea que les estoy poniendo de esto es precisamente para que ustedes prueben primero que estos métodos funcionan. ¿Sí? O sea, sí es importante porque los métodos tienen que confiar ustedes en ellos. De que cada vez que avanzas en el polinomio se parece más a, a todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y cuál es lo que se pretende aquí? Pues de que vuelvas a repetir el ejercicio número 1, pero con Lagrange. ¿Sí? Luego, entonces esto vendría siendo el ejercicio número 2. Les quité uno, que conste. El ejercicio número 3 te dice, obtenga a mano el polinomio de grado 3 para los métodos de diferencias divididas
de Newton, de Lagrange y de mínimos cuadrados. Comparé los resultados con las interpolaciones de los ejercicios 2 y 3. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el experimento número 3 consistiría en lo siguiente. Para sacar bueno, voy a modificarle tantito porque el polinomio de Lagrange de grado de grado 3 está un poquito largo. Bueno, pero básicamente es como sigue. Bueno, les voy a poner a grado 2 porque está un poquito largo, sobre todo el de grado 2 de Lagrange, no el de Newton. En el caso del de Lagrange, se comporta de la siguiente manera. ¿Cómo sacamos el polinomio? Ok, voy a agregarle aquí. Use hojas. Bueno, sí, grado 3. Hagan un poquito de álgebra. Use las hojas. Diferencias divididas. Coma. Lagrange. Y mínimos cuadrados. Pero bueno, ahí no tendría mucho chiste. No, nada más serían estos dos. Mínimos cuadrados siempre no. Ahorita les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que mínimos cuadrados no tienen mucho chiste. Comparen los resultados con las interpolaciones. Compare los resultados con mínimos cuadrados. Use las hojas. Ok. Entonces, mínimos es con acento. Mínimos. Eso me marca error. Aunque la hoja no tiene acento, pero bueno, no importa eso. Bien. Dice, obtenga a mano el polinomio de grado 3. ¿Cómo se sacan a mano los polinomios? Pues se sacan de la siguiente manera. En diferencias diferidas de Newton, lo que hacemos es obtienes bueno, al generar esto, actualizar. Como les explicaba en la clase, el polinomio realmente lo que haces es, obtienes, voy a hacerlo más grande. Obtienes los valores de la que tenemos aquí arriba. Estos son los coeficientes de tu, lo voy a copiar para acá. Con esta hoja tú, estos valores que tienes aquí, si te fijas el 15.18 es de aquí, el 164.48 es de aquí, y así subsecuentemente, cada uno de los valores que ves aquí en esta expresión se obtienen de esto. Déjenme especificarle para que no haya. Obtenga un polinomio de grado 3 para los métodos de Lagrange y Newton con datos inventados por usted. Por datos inventados. Es decir, yo entro aquí e invento mis datos. ¿Sí? Invento estos datos que pueden ser, pero por ejemplo ahorita
le cambio esto y ahora en lugar de como lo tengo, invento mis datos, o sea, le pongo los datos que yo quiera aquí, si se fijan. Aquí estos datos le puedo inventar a que sea 5, bueno, no. Este polinomio es el que tienen que formar. ¿De dónde agarran los datos? Pues los agarran de acá arriba. ¿Sí? Ya que los agarran aquí arriba, entonces lo que tienen que hacer es se tienen que poner, este es el polinomio de grado 3, este es el polinomio de grado 4, porque es 1, 2, 3, 4. El polinomio de grado 3, este es el de grado 3. De grado 3. Polinomio de grado 3, obviamente el de abajo es el polinomio de grado 3. Y este de abajo hasta acá es el polinomio de grado 1. O sea, el de... es una recta. Entonces, ¿en qué consiste lo que van a hacer? Lo que consiste en lo que van a hacer es, van a agarrar el polinomio de grado 3, es decir, van a agarrar un polinomio como este. Nada más, ¿cuál es la diferencia de este con lo que van a hacer ustedes? Ah, pues lo que van a hacer ustedes es, van a cambiar los valores que tienes aquí, 15.18, 164, por los valores que te aparezcan en los lugares correspondientes. Es decir, si ahora en lugar de 15.184 yo inventado te pongo 67.8, no le voy a cambiar aquí, para que me dé valor, porque si no causa problemas medio raros. Es que puedo inventar completamente los datos, pero después puede crear una función bastante caótica. Ya cambié los datos. Entonces, ¿qué significa? Ah, pues significa que ahora el polinomio de grado 3, ya el término independiente ya no es 15.18, sino ahora sería, tendré que cambiarlo por 245.968. Luego, el término que estaba aquí, que era 164, ya no es, ahora es 174. Luego, el término que estaba, el siguiente, era 166, ahora ya no es 166, es este de arriba, 172.75. Luego, ya el término que estaba aquí, que era 59, ahora es 60. Y el término que estaba aquí, ah, no, ya, con eso. Ok. Entonces, este es mi nuevo polinomio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, pues lo que tengo que hacer, voy a acercarlo. Si se fijan, aquí en esto, este polinomio, pues lo tengo que simplificar. ¿Sí? Ah, de hecho, a ver, aquí hay un error de... Aquí, en esta parte. Le falta un paréntesis. Ok. Aquí lo tengo que simplificar, es decir, el 174 lo multiplico por x y luego lo multiplico por 1.4. El 172 lo multiplico por el producto de x por x, aquí me va a dar un binomio y aquí me va a dar un trinomio. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es de que hagan toda la álgebra necesaria para que al final me tiene que dar algo como esto. Me tendría que dar un polinomio donde tuviera el término independiente, el término lineal, es decir, los que multiplica x, el término cuadrático, que multiplica x cuadrada, y el término cúbico. ¿Sí? Entonces tendrías que hacer todas las operaciones a mano en una hoja de libreta, que me lo pueden mandar. Ahí sí se vale que le tomen foto a la hoja de la libreta donde se vea todo el desarrollo que hicieron. Esa es la idea que tengo de esto, de que ustedes hagan todo esto y les tendría que salir pues, prácticamente como este, o muy parecido. ¿Sí?
Si no le sale parecido, entonces tendrían que checar qué fue lo que ocurrió. Que realmente, para obtener esto de acá es realmente hacer todo eso, hacer todo el álgebra. Esto es por el método de diferencias de Newton. Con la misma función, entran a Lagrange. Nada más que lamentablemente para Lagrange no hay un lineal. Para obtener el polinomio de Lagrange, no hay un polinomio de interpolación, ¿cómo se llama? Único, sino que se hace con linealmente. Entonces, de Lagrange, lo que nosotros podemos ver, si tenemos un polinomio de grado 3, es de que tenemos que desarrollar todos los valores de, de la función. Voy a copiar la fórmula para que nos quede más claro. La fórmula está en el manual, material de apoyo, en interpolación, en presentaciones y en polinómica de Lagrange. Lo que vamos a hacer es un producto de diferencias divididas. Eso es lo que se hace con Lagrange. Entonces, lo que haces para obtener el polinomio, voy a copiar las formulitas. Control C. Insertar. Cancelar. Y la otra formulita que es la divertida, que es esta. Haces esto. Inserto las otras dos, que es esto. No sé si va a ser muy complicado. La grado 3, bueno, no. Ok, este es de grado 1. Es que para Lagrange, precisamente por eso, se hacen polinomios grandes porque se hace muy complicado. ¿Sí? Ok, entonces voy a dejarlo en grado 2, porque si no, a la hora de hacer Lagrange, grado 2, entonces eso implicaría que sería más fácil para diferencias divididas. Para Lagrange sí sigue siendo complicado. Esta es la fórmula para grado 2. ¿Qué significa? Pues que tenemos que sustituir. ¿Cómo sustituiríamos para los puntos que tenemos de este lado? Pues muy sencillo. Voy a poner acá. Sería así. Sería el polinomio es. No, lo voy a hacer más grande para que se pueda. Sería x, valor de x, que es nuestra variable, sería menos el valor de x1, x0. Este es x0, x1, x2, x3. Entonces x1 sería 1.5. Luego sería multiplicando al valor x menos el valor de x2, que es 2. Y luego todo esto sería multiplicando por el valor de la función evaluada en x0. Es decir, todo esto se multiplica por el valor de x0, que sería 14. Y abajo sería los valores de x0 menos x1. Es decir, x0 es 1 menos. Luego sería 1. ¿Okay? Aquí ya no les pongo la línea, pero bueno, no sé si se puede hacer.
puede definir la línea así para que se vea bonito. Este es bueno, es el primer término. El segundo término sería más. De nuevo es. Voy a quitar porque sería más. Enter. Sería más el valor de x, la variable x0, x0, dijimos 1, explica x, la variable, menos el valor de x2, x2 es un 2. Y luego abajo sería el valor de x1, 5, menos. Si se fijan, se va encontrando un patrón. Explica 1 menos 2. Por último, no, falta todavía un multiplicarlo por el valor de f de x1. F de x1 es el valor de y, serían 64.5. Recuerden que estos valores que estoy obteniendo aquí son de la tabla en verde. Bueno, no, sí, pero debería de agarrarlos de acá. Sería 250. Ah, sí. Sí, son la tabla en verde, me estoy equivocando. Sí, porque es 14, es el primero y el segundo es 250. Pero es de la primera tabla en verde. Aquí hay que cambiarlo. Sería el primer término es 1. Este es x. Es que agarré la tabla que no era. Pero bueno, ahorita lo arreglo. Es sería x1. Tanto aquí abajo queda. Y acá también esto se altera. Porque eso significa que los valores son x0 es ya, ok. Entonces, sí, los tomamos de la primera tabla, no de la segunda. Entonces los agarras de aquí. Obviamente ustedes les tienen que cambiar sus propios valores, ¿eh? O sea, esto lo estoy haciendo para mí. Luego más el último término. Hay que agarrar todo esto. El último término sería, voy a copiarlo porque es más fácil. Sobre todo porque ya no tengo mucho tiempo. Más. Okay. Y la diferencia de este sería de que el sería x2 es un 3, entonces sería x1 menos x2 llevan todos orden, sería llevan el patrón que indican las fórmulas y el valor de f de x de y sería 1788. 1788. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues esto que tienen aquí, voy a destacar, esto que tienen en amarillo, lo tienen que hacer toda la álgebra necesaria para que al final me quede un polinomio. ¿Sí? Tienen que hacer el álgebra necesaria para que
si se fijan aquí, al multiplicar estos dos, y al multiplicar estos dos, y al multiplicar en esto, te queda una cuadrática, te quedan cuadráticas. Entonces, todo esto lo vas a tener que simplificar para que te quede un, ¿cómo se llama? Sí, te quede un polinomio. ¿Un polinomio de qué manera? Pues un polinomio como el que les mostraba ahorita de 9, tiene que quedar, okay, tiene que quedar algo como esto. Un polinomio donde tengas un término lineal, un término independiente, un término lineal y un término cuadrático. Así de simplificado te tiene que quedar. Es decir, de esto que tienes, toda esta expresión, tienes que trabajar el álgebra necesaria para que te quede como como este. Te tiene que quedar así. Y lo importante es que hagas la comparación, y que digas, ok, con Newton me salió este polinomio, con Lagrange me salió este polinomio. Y si lo comparamos con el de mínimos cuadrados, el de mínimos cuadrados es súper fácil, porque ahí prácticamente no tienen que hacer nada, o sea, no tienen que hacer algo diferente. Lo único que hacer en mínimos cuadrados, te vas al cuadrático, que es el que estamos viendo, y ya directamente te lo da. Aquí en mínimos cuadrados no es necesario hacer ninguna, lo único que sí tendrías que hacerle es cambiarle los datos. Cambiar los datos en la parte verde, en el muestreo. Con que cambien los datos en el muestreo, van a cambiar los datos aquí. Entonces tendrías tres polinomios cuadráticos, uno para Newton, otro para Lagrange y otro para mínimos cuadrados. Y la idea es compararlos. ¿Sí? O sea, cada uno de los polinomios te daría valores diferentes. Pero lo interesante sería verlos, ver qué tanto cambiaron. Ahora sí que este es un cambio para este semestre. Y lo que quiero ver es qué tan diferentes son. ¿Sí? Qué tanto varía que hagas el modelo matemático el con cada uno de ellos. Mañana vamos a hacer esta experimentación. Vamos a experimentar cómo sería realmente un ejercicio de interpolación y le recomiendo mucho que por favor venga, ¿sí? Porque mañana vamos a hacer el experimento número 5. El experimento número 5 lo vamos a hacer en vivo en clase. Así que le recomiendo mucho que no falte. ¿Alguna duda aquí, compañeros?